Buenas, soy el Dr. Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo, y les doy la bienvenida a este espacio Vamos a Ver, un podcast diseñado para hablar de salud visual y de todos los temas de interés humano en este mundo caótico en que vivimos. En este podcast vamos a hablar de un tema del que nadie quiere hablar, que es el duelo. El duelo es un camino muy difícil, pero tenemos a una persona especialista en duelo, que es licenciada Rosa Mariana Brea Franco, de Mayén. Que no me mate mi hermano Wilfred Mayén, a quien mandamos un saludo muy afectuoso. Ay, gracias, Herbert. Rosa Mariana, bienvenida. Aquí. Muchas gracias. Háblanos un poquito de tus raíces. Tú naciste aquí, ¿dónde estudiaste? Un poquito de saber de Rosa Mariana. Sí, yo nací aquí en Santo Domingo. Mi mamá santiaguera, mi papá banilejo. Y me crié aquí, pero estuvimos en Italia unos años, que mis hermanos estaban estudiando allá. Y después vinimos para Santo Domingo. Yo estudié psicología en la UNFU. ¿Por qué psicología? Mira. Porque tu hermano era un filósofo, fue mi profesor de filosofía, sí, fabuloso. Y Julio, ciencia política. Abogado brillante. Cuando mi padre muere, yo era muy joven. Entonces, ellos se sintieron, mis dos hermanos mayores, porque eran tres. Sí. Pero los dos mayores se sintieron como que ellos tenían que ser mi guía. Y yo me acuerdo que mi hermano me decía, porque en esa época estaba muy de moda estudiar secretariado en las mujeres. Sí. Y mi hermano me decía, yo de 11, 12 años, tú te vas para la universidad, tú vas a estudiar en la universidad, ve a ver lo que tú vas a estudiar, pero tú vas para la universidad con mucho cuidado. Y desde jovencita yo estaba que me gustaba mucho enseñar la educación, pero mi pasión por la psicología como que se abrió. Inclusive yo estaba estudiando piano. Y yo recuerdo que Milagros Vera, mi profesora de piano. Y de mi hermana, muy recordada Milagros. Me llegó a decir en un momento, Rosa Mariana, tú tienes que decidir, o te dedicas a la psicología, o te dedicas al piano, porque yo te veo que tú te pasas ahora estudiando psicología. Ya yo estaba en la universidad, y yo dije, no, mi pasión es la psicología. Qué bien. Y ahí decidí. Recordaba a Milagros Vera, una gran persona. Bellísima persona, bellísima. Entonces, ¿tú estudiaste en la UNFU? Sí, yo estudié en la UNFU, entonces la vida te va llevando, porque yo quería hacer una especialidad después de ahí. ¿Qué pasa? Mi mamá se enferma, le da cáncer y comienza ese proceso. Entonces estaba mi profesor segundo Inver, que me daba clase en la UNFU, y ya yo me estaba graduando, y entonces mi esposo, que todavía no nos habíamos casado, se fue antes a estudiar a McGill, en Montreal. Entonces el plan era casarnos y estudiar allá. No sabía qué iba a hacer de especialidad, pero como mi mamá estaba enferma, yo veía tantas situaciones que no entendía en su proceso, que comenzó como interés. Eso estaba en Pinino, el tema del duelo en ese momento. Entonces mi profesor segundo me conecta con una profesora en Montreal que se llama, ya se debe haber fallecido, Toby Klein. Y me dijo, mira, ella te va a conectar, ella te va a ayudar. Yo quería estudiar psicodrama. Esa era otra de mi área que yo quería estudiar. Entonces, ¿qué es psicodrama? Psicodrama es tú trabajar tus situaciones, tus conflictos a través de una especie de teatro. Y es como escribir un guión y desarrollarlo. Es guiado, incluso yo estuve en Nueva York con la viuda de Moreno, que fue el que creó el psicodrama. Y ella me ayudó mucho en mi proceso de duelo. Ahí fue que comencé yo a entender. Yo le dije, mira, yo tengo a mi mamá que está muy enferma y qué sé yo, que ella me ayudó muchísimo. Pero Toby Klein se le había muerto su papá. Y ella me dijo, yo no te puedo ayudar. Pero en McGill hay un programa que te puede interesar. Oye. Entonces yo fui, me inscribí en ese programa que trabajaba mucho las crisis, el tema del duelo. Yo tuve profesores sumamente interesantes. Y yo dije, este es mi camino. Comenzaba por ahí, estamos hablando de los 80 y pico. Comenzaba por ahí a hablarse mucho de Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, que era enfermo terminal y todo eso. Porque la clasificación era de la enfermedad terminal y del duelo. O sea, de enfermedad terminal. Ella lo dijo, que era de enfermedad terminal, pero de ahí se popularizó al duelo en general. Pero ella misma, antes de morir, ella dijo, no se tome esto como matemático, porque el duelo no es lineal. Claro. Pero
eso se popularizó, que ya todo el mundo dice, no, tú tienes que pasar por el shock, por la negación, por la protesta, por la desorganización y por la aceptación. Y eso no es así. Entonces, como te digo, esa área comenzó a entusiasmarme, comencé a leer muchísimo y nada, transcurrió el tiempo en Canadá y vinimos para acá. Y ahí comienza ya la introducción del tema en República Dominicana. Claro. Estamos hablando de los años ya en casi 90 o 90. Sí. Me acuerdo que Roselinda Los Santos, psicóloga, estaba directora del Departamento de Psicología de la UNFU. Y yo le comento a Roselín, éramos amigas, yo le comento, mira, yo acabo de llegar de Canadá, de Montreal y tal, ¿te interesaría que hiciéramos un taller? Se llamaba Significado Psicológico de la Muerte y el Morir, en ese momento. Uh-huh. Ella me dijo, vamos a ver qué va a pasar. Mira, Herbert, se llenó el taller. Médicos, psicólogos. Y ahí empezó. Me acuerdo que me hicieron una entrevista en el Listín Diario, que yo me acuerdo que la gente decía, pero esta muchacha tan joven, hablando de muerte y todo eso. Yo tenía a mi primer hijo solamente, hablando de muerte y qué sé yo cuánto. Y ese tema como que comenzó. Pero los primeros años fueron duros, porque no había conciencia de tú ir a un psicólogo. Yo sí comencé a dar talleres para dar a conocer el tema, claro, pero no había conciencia de lo necesario que era trabajarlo, el duelo. O sea que yo te diría que comenzamos y todos los años 90, todo eso fue muchos cursos, muchos talleres. Entonces, como yo estaba dando tantos cursos y yo estaba utilizando material de lecturas que yo tenía, que yo había recolectado, yo dije, pero ¿por qué yo no hago un libro? Claro, con la experiencia que ya ibas acumulando. Que ya iba teniendo, claro, con los pacientes y con todos esos datos. Entonces, así empezó el libro del duelo, sí, que ya va ahora por la 4ª reimpresión. Wow. Y comencé en el 2005, después yo hice un cambio en el 2007 y ya va por la 4ª reimpresión. ¿Cuántos tipos de duelo hay, Rosa Mariana? Porque tal vez la gente oye duelo y piensa en muerte. En muerte. Que es un duelo que podemos hablar, claro, ahorita con más calma, pero ¿cuántos tipos de duelo hay? Muchísimos duelos. Mira, está básico, vamos a decirlo así. Una enfermedad, diagnóstico, perder la visión, claro, una discapacidad, claro, perder un trabajo, el divorcio, la separación, el tú irte del país. O sea, es una gama tan amplia, están las pérdidas intangibles, que esas son... Los duelos invisibles. Sí, que yo hablo aquí. Las pérdidas ambiguas. Por ejemplo, tú tienes un familiar que está en la cama, está ahí en coma o con Alzheimer, físicamente está ahí, pero emocionalmente está ausente. Sí. Entonces es un duelo para los familiares, muy complejo. ¿Desde qué edad el ser humano es capaz de percibir duelo? O, tal vez, déjame reformular, ¿desde qué momento el ser humano es consciente del duelo? Te hago la pregunta porque antes se decía que la gente hace varios siglos moría sin miedo y mataba sin remordimiento. Me encanta que tú me hagas esa pregunta porque eso va conectado con los niños, con el tema con los niños. Porque se pensaba que los niños, al ser niños, no entendían nada. Y no pasaban duelo. Y no es así. Ya desde los primeros meses de vida, el niño, si hay, por ejemplo, la madre, la figura primaria inicial del niño, de repente desaparece del universo. La referencia. Sí, ya el niño no la siente, porque los niños perciben y sienten. Esa madre desaparece. Entonces, hay una serie de reacciones que el niño va presentando poco a poco. O no quiere la leche, o tiene trastornos gastrointestinales, o llora incansablemente. O sea que ahí se comienzan a percibir las primeras manifestaciones de duelo en los infantes, cuando pierden una figura significativa. ¿Y él no es consciente? O no es consciente, no es pero sí en la conexión con el olor. Entonces, claro, si viene otra figura sustituta, que puede ser una nana, puede ser una abuela, una tía, entonces ya la situación se va paliando. El papá, por supuesto. Claro. Esos son los casos, por ejemplo, que hay madres que mueren en el parto. Sí. Tú sabes, o que mueren luego de un tema de salud. Sí, un niño pequeño. Yo he oído de casos conocidos
de que cuando pasaba eso, que moría la madre, pues el padre no era capaz de quedarse con el niño, sino que se lo daba a un tío. Se lo daba a la abuela. Claro, eso debe ser un duelo. Y es un doble duelo, claro. Porque el niño siente que perdí a mi mamá y perdí a mi papá, o sea, mis figuras primarias. De referencia. Yo he trabajado con casos así, en consulta. Claro. Y entonces, volvamos al duelo. Podemos hablar del duelo del diario vivir. De la frustración y el duelo son lo mismo. El duelo tiene entre contenido de emociones y de situaciones, porque el duelo es físico, o sea, a ti te afecta. Hay veces que me dicen la persona, a mí me duele aquí, me duele el corazón, me duele un área específica del cuerpo. El duelo es muy físico, pero también es emocional. Claro. O sea, tú tienes ese cambio de emociones, que está la frustración, está la ira, está la tristeza, que no es depresión, ojo, que se confunde. Muchas veces está la culpa, que también es muy frecuente en los duelos, duelo de toda gama, como te decía. Entonces también está la parte que también se afecta a la parte cognitiva. Hay personas en duelos recientes que se preocupan, pues dicen, ¿estaré yo cayendo en un estado como de demencia o de olvido? Dejan la llave aquí, no se acuerdan, llegan al supermercado, no saben lo que van a comprar, todo eso. Por eso que es importante entenderlo, la complejidad del duelo, porque el duelo no es 2 y 2 son 4. Claro. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que entender muchas variables. Y también no quiero dejar de mencionar la parte espiritual, tus creencias, que eso es muy personal. Y tu cultura. Claro. Aquí mismo no es lo mismo tú vivir un duelo en un pueblo, en un campo y en una ciudad. Claro. Eso aquí en República Dominicana, claro. Imagínate. Yo he visto, por ejemplo, en Arroyo Frío, que tenemos una casa pequeña pero maravillosa, cómo es el duelo, cómo la gente acompaña. Exacto. Como cuando muere una persona, los amigos van y están los 7 días y acompañan. Tan necesario que es lo que entonces ese acompañamiento, que es esa vida de pueblo o rural, y lo sienten como si fuera su familia. Claro. Hay 2 temas que quería tratar contigo que tiene que ver con todo esto. Uno es la generación actual, la más digital, la que tiene más información, es más sensible, le afecta más toda la parte psicológica. Y lo otro es que yo veo mucha gente hablando de temas de salud mental, de duelo. ¿Qué está pasando ahí? Creo que hay mucha desinformación. Okay. Para responder la primera, yo te diré, y lo he conversado con colegas, como te digo, yo tengo una trayectoria de más de 30 años. Yo empecé muy joven, más de 30 años en esta área. Y yo veo que cada vez los duelos son más complejos. En la familia, en los jóvenes. Sí. Por ejemplo, he tenido muchos casos de jóvenes que se afectan muchísimo por pérdida de relación, de pareja, novio, o pérdida de un amigo, o pérdida de una mascota. De una manera, porque está muy solo también. Esa es otra cosa. Está muy solo. Claro. Y están muy conectados con amigos por WhatsApp, pero no hay esa interacción tú a tú, esa empatía. Sí. Eso. Y en cuanto al otro tema, Herbert, yo estoy muy preocupada. Porque, como te decía, cuando empezamos el tema del duelo, que después con los años yo construí, elaboré un diplomado de duelo en la UNFU, muy bueno, que hubo muchos psicólogos que se interesaron y se graduaron. Ojo, no era licenciatura, era un diplomado, pero bastante completo. Claro. Y UNIBE, que yo trabajé por como 15 años en la especialidad de crisis y trauma, que UNIBE como maestría elaboró. O sea, se constituyó una necesidad el trabajar ese tema, crisis, trauma y duelo. Pero, ¿qué pasó? Después de la pandemia, en el 2020, que ya van a ser 6 años, yo he sentido como una locura con relación a este tema. Yo veo en redes, sobre todo, personas que se autodefinen expertas en duelo. Sí. Y, tú habrás podido hacer estudios donde tú quieras, pero lo que tú comunicas tiene que ser coherente. Claro. Entonces te salen con unos enunciados que tú dices, ¿y de dónde sacaron esto? No, que tal cosa es duelo patológico, que si usted después de un tiempo no tiene una reacción esperada, que sé yo qué, eso es complicado. Y realmente me preocupa, claro, porque eso llega
al público. Sí, que no tiene el criterio para saber. Claro. Y yo he tenido casos en mi consulta de pacientes que me dicen, yo leí que debe hacer tal. Un ejemplo te voy a dar. Sí. Por ejemplo, cuando tú pierdes un ser querido por muerte, se supone que tú atraviesas un proceso de duelo. El tiempo va a depender de muchas variables, de muchas circunstancias. Pero muchas veces mis dolientes me dicen, mira, yo escuché a una coach que decía que tú tienes que deshacerte de las cosas porque tener esa energía en tu casa, eso no te hacía bien. Y yo decidí rápidamente de regalar las cosas de mi marido y eso me ha traído un sentimiento de culpa, una ambivalencia y tengo que hacer un poquito de psicoeducación y explicarle que eso no es así, que realmente no hay un tiempo para tú deshacerte de las cosas, que eso no es que sea patológico. Es un ejemplo, entre tantos. ¿Sabes que hay una comediante española, se llama Paz Padilla, que perdió el esposo por un cáncer? Y ella se ha dedicado a compartir su experiencia frente a esa enfermedad y cómo manejarlo. Y ayuda, pero claro, eso es una ayuda, no es una... Es como un testimonio. Un testimonio. Sí, porque también se está dando mucho eso y me alegro que tú lo digas. Personas que han perdido pareja, hijo o familiares cercanos así, por suicidio, por otras pérdidas y se hacen expertos y hacen grupos. Y eso es muy peligroso también. Claro, porque cada caso es diferente. ¿Cómo se puede preparar una persona para el duelo? O sea, una persona que tiene un familiar que... tú dices para una muerte inminente. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho ese acompañamiento porque eso es paulatino. Uh-huh. Cada día los oncólogos, sobre todo, son más conscientes de la necesidad de que el psicólogo entre en ese grupo familiar para ayudar. Por supuesto, ahí en ese grupo hay esposo, hay mamá, hay papá, hay hermano, hay niño. Entonces hay que ir preparando muy, muy, muy poco a poco, pero haciéndolo consciente porque, y eso yo lo trato en uno de mis libros, el enfermo terminal se da cuenta de todo. Claro. Pero hay una conspiración de silencio. Yo no me atrevo a decirle a mi ser querido que tú te vas y que podemos hacer, que tú quieres, cómo tú quieres tu despedida, cómo tú quieres dejar las cosas organizadas, qué tú quieres decirle a cada hijo, cómo cada hijo quiere despedirse. Claro. Mira, y la paz que eso trae, eso es increíble y necesario. Sí, porque la muerte no solamente es un gran tabú, sino que no lo tratamos como algo natural. Natural. O sea, y prepararse. Pensamos que nunca nos vamos a morir. Claro, y no nos preparamos. Y a los niños hay que hablarles de la muerte. Hay que hablarles porque ¿cuántos niños no tienen en su escuela que viven la pérdida de un compañerito? Yo he tenido casos así, por dengue o por cualquier circunstancia, cáncer, o una profesora, tú sabes, o un profesor de deporte. Entonces el niño, por ejemplo, el ejemplo más claro, un perrito, se le muere un perrito a un niño que quería mucho. Los papás salen corriendo a buscarle un perrito, otro. Y yo le digo, pero ¿y si se muere su hermano o si se muere su papá? ¿Qué va a hacer? Usted va a ir a una tienda a buscar. Vamos a comenzar a trabajar el tema. Ay, que es muy chiquito, que va a sufrir. Peor es no explicarle. ¿Es el sufrimiento psicológico necesario para el desarrollo de un ser humano? Mientras más conciencia tú tengas para acompañar en ese sufrimiento, yo lo pongo ahí, es un camino hacia la transformación. O sea, no lo tenemos que ver como abrazar el sufrimiento, sino es una travesía que tú tienes que pasar. Porque, como yo le digo siempre a mis dolientes, mira, no hay una pastilla a menos que tú tengas un problema de salud que arrastre. Pero el duelo no se quita con medicación. El duelo se transita, se vive, se procesa. ¿Cuáles son las etapas del duelo que se conocen? O sea, a nivel, digamos, académico, porque sabemos que cada persona puede ser, pero ¿cuáles son las etapas? Bueno, estamos en el 2026. Sí. Ha llovido mucho. Ya no hay etapas. Ya no se consideran que hay etapas. Sí. Realmente ya eso es parte de la historia del duelo. Okay. Claro, era muy fácil para un profesional tú decirle, mire, usted está ahora en la etapa de negación. No es así. Tú puedes tener todo eso, pero no es
ahora esto. Entonces, eso es lo que lo hace complicado. El complicado en el sentido de para el profesional entender que yo tengo un paciente que puede tener ira, pero a la vez tiene aceptación. Y tú dices, ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible? Y es así. Tiene ira porque dice, por ejemplo, si se le muere un hijo joven, cónchole, se le frustró su profesión, se le frustró su vida, pero también yo estoy en paz porque estuve con él, lo acompañé. Todo eso es posible. Y otra cosa, que el duelo no termina. Tú lo aceptas, lo integras, hace paz. Pero tú, que se te han muerto tus padres, tú me vas a decir a mí que tú no te acuerdas de tus padres. Todos los días. Que tú en días especiales, en Navidad, en fecha de cumpleaños, tú recuerdas cualquier frase, cualquier comida, que te conecte con tu mamá o tu papá. Tengo la tranquilidad de que los acompañé en ese proceso todo lo que pude. Exacto. Entonces, el duelo no es como tú coger una gaveta, cerrarla y botar la llave. No. Lo que tú no puedes, y eso hay que entenderlo, en los momentos iniciales, el duelo agudo, como se llama, obviamente tú estás devastado. Claro. Estás muy triste. Que a mí muchos pacientes, parientes me llaman y dicen, mi hermano, mi mamá está que no quiere comer. Y yo le digo, mira, tú le vas a dar, aunque sea pequeñas porciones, hidratarse mucho, pero eso es normal que esté así. Claro. No nos asustemos porque esa es otra. Yo recuerdo, te voy a hacer algo muy personal. Cuando a mí se me murió Julio, mi segundo hermano, que yo estaba muy triste por todos los hermanos uno le duele, pero yo me acuerdo que yo fui recién a hacer ejercicio y de repente me acordé haciendo ejercicio. Era una clase de pilates y se me salieron las lágrimas. La profesora se asustó tanto que le dijo a otra, ay, pero Rosa Mariana está muy mal. Y yo le dije, no, yo no estoy muy mal, yo estoy simplemente conectada, recordando a mi hermano en este momento. Y quise venir a hacer ejercicio porque el ejercicio ayuda, te libera tensión, te aligera. Pero yo estaba triste. Es normal. Y era normal, era una pérdida muy reciente. Pero como te digo, la gente se siente mal. Si tú te ríes, todo el mundo dice, ay, ¿de qué se está riendo? Pero si tú lloras, la gente se asusta. Y vivimos en una negación de la tristeza. O sea, como de que tenemos que estar bien, no importa cómo. Y las redes Culpa de las redes sociales. Sí. Que si tú ves el mundo a través de las redes sociales, es todo el mundo maravilla. Es feliz, millonario. Todo el mundo tiene el mejor matrimonio, los mejores hijos, la vida es bella. Es bella, por lo menos en las redes. Sí, es así. ¿Y cómo podemos nosotros combatir o educar en el sentido de la necesidad del contacto humano? Porque yo creo que mucho de lo que está pasando ahora a nivel sobre todo psicológico es que la gente vive muy aislada. Bueno, mira, yo sí puedo dar testimonio. Yo he tenido pacientes que han tenido duelos traumáticos terribles, que han perdido seres queridos por accidente, por suicidio. Y ese acompañamiento de familiares de verdad que lo sienten, que no agobian, eso ha sido, aparte de buscar ayuda, es una manera increíble. Me interesó eso, que no agobian. ¿Qué significa eso para el acompañante? Bueno, yo te voy a decir que eso fue otro de los temas. Es mi otro libro, Comprensión del duelo en el siglo XXI, que este libro tiene capítulos sueltos. Yo dediqué un capítulo al protocolo del duelo, porque muchos dolientes me decían, es que me cansan, me agotan, me quieren dar tanto, me quieren ayudar tanto. Eso es un extremo. Y después otros me decían, se olvidaron de mí. Al principio estaban arriba de mí, pero después el vacío. Ni se acuerdan. Y otros le huyen porque, Dios mío, se me contagia la epidemia de lo que a ese le pasó. Eso pasa. Entonces, realmente yo constantemente, bueno, yo uso mis redes, si tú puedes notar en Instagram, es Psicoeducando del Duelo. Yo prácticamente la utilizo, así como tú haces esta función para educar sobre los temas visuales, yo también trabajo mucho el psicoeducar en el duelo, porque se hace mucha falta. Nosotros pues, yo creo que hoy en día cada profesión tiene que integrar, por ejemplo, nosotros que tenemos pacientes que pierden, hoy tenemos precisamente el día de hoy vamos a hacer un coloquio sobre el impacto de las enfermedades maculares
en la población, en la vida de las personas, que son personas que pierden su visión central. Eso es una pérdida. Son personas que no reconocen. Un duelo. Tú estás frente a una persona y tú no sabes quién es. Visibilizarlo. Claro. Entonces hay que educar y debemos educar a los médicos, porque definitivamente los médicos, aunque nosotros como oftalmólogos no tenemos el drama de la muerte, pero sí el de la pérdida de visión, el de la ceguera. Claro que sí. Y hay personas que pueden llegar hasta el suicidio sí, por una desesperación. Claro, y nosotros no estamos entrenados, a nosotros no nos educan para esa empatía con el paciente, para esa educación con el paciente. Totalmente de acuerdo. Yo entiendo que en las escuelas de medicina se debería de agregar una materia que hable sobre duelo ampliamente. O de empatía. De compasión, el tema de empatía, de compasión sobre el duelo. Tú sabes que siempre se habla mucho del juramento hipocrático. Todo el mundo habla de eso y nadie lo ha leído. Sí. Y el juramento hipocrático, una de las partes más importantes es la compasión hacia el enfermo y hacia sus familiares. En el área de psicología, en los últimos tiempos se está hablando mucho de la compasión, tanto para los pacientes que tú recibes, como también para el profesional. Porque nosotros no somos máquinas y es muy doloroso. El trabajar duelo no es fácil. No es fácil porque tú estás enfrentando lo más duro, el dolor humano. Claro. Y no puede ser indiferente. No, pero tampoco tú puedes que ese dolor sea el tuyo, porque no es el tuyo. Tú tienes que tener esa distancia. Por eso te digo que yo me acuerdo cuando yo enseñaba en la UNIBE de la especialidad, que yo le decía, aquí se puede hacer muchas cosas en esta área. Se puede ser profesor, se puede ser terapeuta. Y algunos me decían, ay, profe, yo no voy a ser terapeuta, esto es muy duro. Y yo decía, bueno, eso es cuestión de vocación. Claro, hay gente que sí, algunos es como los oncólogos o los cirujanos. Claro. Pero uno tiene que, esta carrera que uno dedica es porque uno le gusta. Claro. No porque, primero no es que sea que deje dinero así, sino es porque tú lo ames, porque no es por sensacionalismo, no es por sensacionalismo. ¿Cómo está a nivel profesional la psicología en nuestro país? Porque yo veo que ya hay psicólogos industriales, psicólogos, o sea, se ha diversificado tanto que estamos bien, o sea, ofrecemos... Hay muchos psicólogos preparados, muchos psicólogos que han venido inclusive de maestrías de fuera o que hacen maestrías aquí también muy buenas y todo, y sí, yo te diría que ha avanzado, pero yo recuerdo que yo tuve uno de los que me escribieron los prólogos, tanto el doctor Paredes como el doctor Lino Romero, me decían, el problema de aquí, ellos eran psiquiatras, es que los profesionales, tanto de psiquiatría como de psicología, no se actualizan. Porque tú puedes venir con la mejor maestría de cualquier sitio, pero si tú no te actualizas, yo particularmente te diré que cuando yo estudié a cómo está ahora el tema del duelo, hay un salto cuántico. Si yo me hubiera quedado con lo que yo aprendí en McGill, yo estuviera totalmente out. ¿Y a qué se debe ese cambio tan rápido? Porque el ser humano sigue siendo ser humano. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay muchas investigaciones que se han hecho. ¿Tú sabes cuál fue un punto de despegue? Las Torres Gemelas. El derrumbe de las Torres Gemelas y el tsunami en Asia, que fue al poco tiempo. Sí. Eso trajo muchísimas investigaciones de ver cómo las personas reaccionaban ante los impactos traumáticos, cuáles eran las intervenciones que eran mucho más efectivas para que las personas pudieran salir de ese trauma, de ese duelo. Entonces hay mucha más información. Ahora hay que saber buscar la fuente, porque así como te decía que mucha gente hablando de duelo, hay mucha gente escribiendo que realmente no tiene validez científica. No tienen idea. No. Eso es una cosa terrible con las redes sociales, que cualquiera puede escribir lo que sea. Hasta profesionales que dicen, déjame irme por aquí. Por ejemplo, yo te digo sinceramente, hay áreas que yo no trabajo. Claro. Yo no trabajo adicciones, aunque he tenido muchos pacientes después de adicción que entran en duelo y quieren trabajar sus duelos por el tema de la adicción, que abandonaron familia y todo eso. Pero yo en sí, enfrascarme en un tema esa no es mi área. Claro. Entonces yo tengo que ser coherente con lo que yo hago. Sí, eso es muy importante saber. Eso es ética, sí. Que falta mucho en estos tiempos, que a veces el criterio es más de empresarial. Y comercializar. Y es penoso porque también el hecho de que haya tanta demanda, digamos, de servicio indica que la gente está muy sola,
y que la gente está pasando en el siglo más comunicado. Acuérdate que cuando tú estás en crisis, tú estás muy vulnerable. Y aquí alguien te habla muy bonito y tú dices, ay, me voy por ahí. Sí, sí. Como encantador de serpiente, pero al final te quedas vacío. Es el origen de todas las sectas, todas esas que surgen de repente. Claro, que la gente tiene un vacío. Tal cosa, sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque la verdad que necesitamos reforzar esa parte. Yo siempre he dicho que en la escuela debería haber una formación a nivel personal o psicológico. Yo mantengo que una persona es como es desde muy pequeño. O sea, un niño ya tú sabes cómo va a ser, si va a ser egoísta, si no va a ser, ya más o menos. Pero tú lo vas educando para que sea más sensible, para que tenga más empatía, para que no haya tanto bullying. El fenómeno del bullying es un fenómeno porque yo creo que en todas las épocas los niños son crueles. Uno con otro, eso yo creo que todos hemos vivido, pero como que nosotros aquí hay instituciones educativas que ese tema está muy, muy feo. Muy no me digas. Sí. ¿Y a qué se debe? ¿La misma presión social? Sí, hay mucha competencia física, económica, social. No, que tú no eres socio de tal club, o que tú no encajas, sobre todo en edades. Hay unas edades que las niñas son crueles. Yo he tenido padres que han tenido que decir, mira, voy a sacar a esta niña de este colegio porque se está enfermando. Yo conozco casos también y es penoso. O sea, y no es una debilidad del individuo, es que realmente hay una crueldad mayor. Sí, pero también yo te diría que hay un tema, porque así como yo trabajo mucho duelo, yo también me enfrasco mucho en temas de ayudar y educar a los padres con el tema de los niños. Aquí en el mundo es una locura en cuanto a la competitividad. Yo le digo a veces a algunos amigos que ya lo que falta es que llevarlo a la luna a los niños, porque los niños de 15 y 16 años han recorrido el mundo entero. Claro. Entonces, ¿qué les falta? Una necesidad de que todos se lo merecen. Y entonces estamos criando, y eso ya hay muchos profesionales hablando seriamente, hijos muy frágiles. Claro. Y que cuando van a un trabajo, si no les cae bien lo que están haciendo, a sí mismos lo dejan y se van. Y por eso también hay mucha tema de depresión, de ansiedad. Porque se creen que merecen y no lo tienen. Y no lo complacen. El mundo no está. O si terminan una relación, no tienen la fuerza, baja tolerancia a la frustración. Y eso tiene que ver con los padres. Claro. Es que también los padres yo digo que se han acomodado. A mí me sorprende y a veces incluso se lo he dicho a los padres. Me llevan jovencitos, un niño, me lo lleva la señora, la que trabaja con ellos. Los padres no van a la consulta. Ese es otro. Y yo le digo, oye, dile por favor que me llamen, porque Mira, hablando de eso, y algo que suena hasta chocante, yo sigo a un psiquiatra estadounidense, el doctor Amen, y él dice, señores, a los padres, 20 minutos dedíquenle al día a estar con nada más, sin celular, sin computadora, sin teléfono. Estar ahí, eso es, usted lo está invirtiendo en el banco relacional, en un futuro. Que no lo critiquen, que no le digan eso está mal. Nada más con esa pequeña formulita. Claro, él sí insiste que la presencia es importante, no solamente lo cualitativo. Sí. Que yo le doy esto y qué sé yo, que nosotros salimos los fines de semana. No, hay que dedicarle a los hijos. Claro. Y eso yo creo que Y eso es lo que está pasando, toda esa ansiedad, toda esa depresión. Y toda esa cantidad de jóvenes que vimos al inicio de este año fallecidos por suicidio. Sí. Horrible. Muchos casos, eso es preocupante. ¿El COVID influyó, la pandemia? ¿Aceleró las cosas? Bueno, mira, desde antes de la pandemia ya la depresión estaba convirtiéndose en un tema preocupante en el mundo. Sí, en el mundo, sí. La Organización Mundial de la Salud lo enunció. Pero imagínate con eso, ese confinamiento, con esas situaciones de los muchachos que no podían interrelacionar, y muchos se quedaron ahí también. Claro. Se quedaron encerrados en ese cucún y les ha hecho muchísimo daño. Claro. Muchísimo. Yo creo que parte de lo que necesitamos es que la gente se cultive más, que comience a tener, porque yo sé que a ustedes, Wilfred, tú le encanta todo lo que es teatro, cine, conciertos, pero esa vida social y cultural también te ayuda. Y la interacción con los amigos. Claro.
en todas las edades. Sí. Y sí te puedo decir que con el duelo, y doy esos testimonios de cualquier tipo de duelo, si tú tienes un acompañamiento, además de profesional, de amigos, de familias, buenos así, el duelo se hace más llevadero. Rosa María, ha sido rapidísimo, pero la verdad que los temas... Hemos abarcado mucho, pero me encanta, y son temas que deben tratar, sobre todo de una manera clara y con fundamento. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido muy útil. Te agradezco muchísimo. Tu podcast gusta mucho. Muchas gracias. La idea es eso, sobre todo conversar con amigos y transmitir. No, yo te doy las gracias por la invitación, claro que sí. Gracias a ti. Si les ha gustado nuestro contenido, pues compártanlo, suscríbanse, háganos comentarios. Soy el doctor Herbert Stern, oftalmólogo, y les doy las gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Vamos a ver. Hasta la próxima.